Daliri, buenas tardes. Julio, hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu audiencia. Un gusto poder participar en esta emisión contigo. Y Gracias, pues Daliri. así es, Sí, te tomo la llamada desde el ferry de regreso de Isla Mujeres y como bien has dicho, un viaje, una cobertura llena de misticismo. sí, platícanos, por favor. Adelante, Daliri, por favor. Todo comenzó en en los caracoles zapatistas, cuando las juntas de buen gobierno decidieron con rituales, con fiestas, con bailes, con copal, con incienso, eh, con un ritual en torno de una ceiba. Así despidieron las juntas de buen gobierno de los caracoles zapatistas a la delegación 421 que salió la semana pasada, hace justo 10 días comenzaron los preparativos y hicieron un recorrido muy importante por toda la zona peninsular, salieron rumbo a Palenque con la encomienda de ir rumbo al barco que los llevaría hacia Europa. Entonces, Julio, lo que tenemos aquí es una caravana que se realizó por toda la península con la encomienda de llevar un mensaje, que es el mensaje del aprendizaje de la lucha zapatista desde el levantamiento, desde que tomaron 7 cabeceras municipales, hasta cómo han construido su propio gobierno, su propio modo de justicia, su propio modo de salud, sus escuelas, sus cooperativas de ganadería, todo lo que ellos han aprendido, porque lo que advierten es que esta crisis, esta emergencia que vivimos es ya insoportable. Entonces, por eso es importante atravesar todas las barreras que nos permitan así entender las luchas que hay en otras geografías, y en ese sentido es que la Delegación Marítima Zapatista zarpó de manera muy simbólica ayer, 2 de mayo, un día antes del Día de la Cruz o de Chan Santa Cruz, que es un hecho histórico también en la península, en Felipe Carrillo Puerto. Es la zona en donde conocemos bien que los mayas realizaron su propio gobierno hace más de 100 años, y en ese sentido fue muy simbólico, ya que en el Día de la Cruz los mayas que lograron huir son precisamente quienes nombraron Chan Santa Cruz a ese lugar que ahora conocemos como Felipe Carrillo Puerto, y fue así como comenzó su proceso de libre determinación como pueblo maya peninsular. Y es una experiencia de más de 50 años que deja una impronta en toda la región maya del sureste de nuestro país, Julio. Entonces Claro. fue muy emotiva la despedida que se hicieron desde los caracoles, pasando por los pueblos mayas de Yucatán, llegando hasta Quintana Roo, y aquí se vinieron muchas comisiones de delegados del Congreso Nacional Indígena, tanto de la península como de la Ciudad de México, quienes tienen tomado el INPI, y todo esto para despedir a esta delegación que justamente zarpó ayer y ahorita pues ya se encuentra en el camino hacia el puerto de Vigo, en donde los recibirán, se prevé, rumbo a finales de junio o mediados de junio, es impreciso siempre, y también depende de cómo les vaya en el camino, Julio. Bien, el barco es un barco viejo, pero parece que eficaz para esta travesía. ¿Cómo está la situación del barco? ¿Cómo era el ánimo de los 7 zapatistas que forman esta delegación 421, Daliri? Fue muy fuerte ver las impresiones de los 7 delegados, eh, ya que tenían una mirada realmente nostálgica en donde observaban todo ya desde el barco y se despedían con sus manos, gritaban que efectivamente llevan sus reservas de pozol y de tostada de maíz para el viaje, porque pues fue una cuestión muy emotiva, ya que llegamos y al ver un gran velero
que no necesariamente es un velero de lujo como lo que acostumbramos ver en Isla Mujeres. No es precisamente ese yate de lujo que vemos, porque son muy comunes aquí. La isla tiene una gran diversidad de embarcaciones en su puerto, y era realmente el barco que resaltaba. Tenía una manta donde decía Zapatistas por la Vida, y pasaron un día completo antes de zarpar. Eso también fue muy simbólico. Zarparon justamente cuando en Europa es medianoche. Entonces todo esto nos ha remitido a cómo el zapatismo se ha ido involucrando con las luchas y con pues con su propia mística, que es de noche, es de madrugada, y ellos se levantaron. Entonces también es muy simbólico que le están hablando a otro tiempo, a otra geografía, que es en el horario de Europa, y que ese es el momento en el que zarpan, y ellos dicen que están haciendo un recorrido en sentido contrario de la historia, a contrapelo de la historia, totalmente lo contrario. Eso son declaraciones que hizo el subcomandante Moisés, quien también es vocero, y él dio entrevista a Pie de Página. La pueden consultar en piedepagina.mx el día de hoy en la portada. Y ahí nos dijo que esa es la intención, ir a sembrar y no a destruir. De hecho, desde los Caracoles les hicieron la advertencia a los zapatistas delegados de esta escuadrón 421, que respetaran, que fueran y que respetaran lo que vieran allá. Entonces esas son cosas que pues se traen a la reflexión, Julio. Con este tipo de hechos que nos toca cubrir como periodistas, se traen a la discusión, ya que pues ahora que los zapatistas están en alta mar, el presidente está en otro evento en Campeche que tiene también una cuestión muy importante. Entonces es muy importante ampliar el diálogo. Y por cierto, la tripulación pues es procedente de Alemania. Me preguntaste sobre el barco, que se llama La Montaña, fue renombrada. Los alemanes que escriben el comunicado dicen que los zapatistas tomaron el barco, de manera muy simbólica lo dicen, y pues es un barco que fue construido para pescar en 1903. Mi alemán me falla, pero es un Stahlratte. Entonces, pues en ese sentido sí es un barco austero, es un barco que sin duda significa muchos retos para esta tripulación. Bueno, pues Dalirio Oropeza, muchas gracias por este relato, por esta vivencia de lo que ha sucedido con el zarpar de zapatistas rumbo a Europa. Así es que pues seguiremos atentos a la información que estará activa en este tema durante las próximas semanas, Daliri. Sí, muchísimas gracias, Julio, por el espacio, y pues hacer mención que en Pie de Página se encuentra la crónica, y pues que esta cobertura tuvo un papel fundamental la Organización de Medios Libres, como Radio Pozol, como el Centro Comunitario Toque, que ellos estuvieron al pie del cañón y también tienen una documentación muy valiosa de todos esos audios de las juntas de buen gobierno, de todo lo que pasó en los Caracoles y de lo que sucedió hasta zarpar y hasta ultramar. Ellos difundieron una foto impresionante del barco con las velas ya en aguas internacionales. Entonces, pues, muchas gracias y seguimos al habla. Bueno, muchas gracias, Dalirio Oropeza, y así seguimos.